quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Recordamos ese discurso y le voy a preguntar a ustedes qué les recuerda eso, porque eso fue lo que provocó que Aide Santamaría le dijera, y por eso fue que hicimos una revolución, y se suicida un 26 de julio. Porque la realidad es que Castro es un gran peleador a la riposta, pero a él lo sorprende extraordinariamente el fenómeno de la embajada del Perú, y después se sorprende todavía mucho más con la emigración masiva del puente de Mariel. Pero entonces buen peleador a la riposta, dice, los que se quieren ir son los... ¿Qué escombros sociales, qué desechos sociales cuando ya la revolución? Se supone que la burguesía se había ido ya, que los explotadores se habían ido ya, que los propietarios se habían ido ya, que los imperialistas se habían ido. Y la población que salió era eminentemente ¿cuántos joven? años habían pasado después del triunfo de la revolución? Estamos en el año 80. Sí. ¿No pensó que habían jóvenes que venían por la carretera central desde Santiago de Cuba a pie para la embajada del Perú? Sí, no, si él no cierra. Como se reportó Entonces esto es un gran descontento popular, producto del mismo sistema. Ragol, usted estaba en ese momento en el gobierno cubano. ¿Cómo se veía? ¿Qué pensaban ustedes? No me martirices, tú desde hace mucho Estamos hablando de historia. Estamos hablando de la historia, yo sé. ¿Cómo se veía desde dentro del gobierno? Te voy a decir una cosa. En esa oportunidad yo me encontraba movilizado frente a la base naval de Guantánamo. O sea, vestido de militar. Sí, y además dispuesto a fajarnos con los americanos y en aras de toda la barbarie que ha hecho este hombre, ¿no? Entonces, se cita una reunión a los oficiales para leer una orden del ministro de la Fuerza Armada, es decir, en este caso, Raúl Castro. ¿Usted sabe lo que decía la orden esa? Que se instauraba en la Fuerza Armada a partir de ese momento una desconfianza permanente y de oficial a oficial. O sea, hubo susto. Claro. Hubo susto tremendo. O sea, que la situación se valoró como un problema muy serio. Porque eso es un planteamiento de guerra civil. No, exacto. No, de cualquier cosa. De cualquier cosa. Estaba temiendo que se le descompusiera. Pero así, tácitamente, como yo le estoy diciendo, una orden expresa, una reunión urgente con toda la oficialidad, para partir de ese momento, como una orden del ministro de la Fuerza Armada, establecer la desconfianza mutua. Eso quería decir que no se hablaran entre ustedes. Autocensura. No, que no se... que yo tengo que observar lo que usted está haciendo. Metiéndole miedo a lo y usted observa lo que yo tengo que hacer. ¿Pero qué decían ustedes? ¿Qué pensaban ustedes cuando vieron eso? Bueno, depende, Asa, porque el problema está que lamentablemente para el pueblo de Cuba hubimos personas que no tuvimos la capacidad de percatarnos de la realidad horrible que este hombre iba a llevar al pueblo de Cuba hasta donde ha llegado. Y yo, por ejemplo, en el orden de mis responsabilidades personales no le achaco ninguna responsabilidad ni a Castro, ni a Raúl, ni a la revolución, ni al partido. Mi participación como persona dentro de la historia de la revolución desde muy joven es un acto personal y responsable mío, tanto desde el punto de vista político, porque penal no tengo ninguna, porque además no participé en ninguna barbarie de esa, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? En honor a la verdad, por respeto a usted, por respeto a la opinión pública de Miami y por respeto al pueblo de Cuba, que efectivamente teníamos que velarnos porque había que cuidar la revolución. Si te digo otra cosa, te engaño. Estaban convencidos de eso. No, ese es el peor problema. Este hombre ha tenido la capacidad de gente que no somos eruditos en nada, pero no somos tan torpes ni tan estúpidos como para sacar de la dermis o la epidermis de algunos de los cubanos un sentimiento patriótico falso en aras de sus beneficios personales y de esclavizar la nación y de llevarla a un estado de desastre como jamás se ha tenido en la historia de nuestro país. Se ha repetido en otros países y en otras sociedades de alta conocida, el caso del nazismo, el caso del trujillismo, el caso de otros regímenes totalitarios. Vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados hablando de esta noche cargada de información
y cargada de recuerdos traumáticos, la gran mayoría de ellos. Los cabos sueltos que se nos han quedado con tantos temas concurrentes. Guillermo Fernández Donate, usted señalaba un punto que quedó inconcluso en los segmentos anteriores, de que ustedes fueron producto de esa revolución, y que quizá eso explica el por qué esas manifestaciones, esas explosiones o esas implosiones se canalizan hacia salir del país y no hacia derribar al régimen. Es precisamente porque... Y es la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué no se lanzan a la calle a tumbar ese gobierno? Exacto, porque el problema es que hay una formación y que somos un producto de ese sistema. Y quien nos forma a nosotros es el sistema y no es nuestras tradiciones ni de nuestras propias familias. Por lo tanto, tú no puedes rebelarte contra tu yo, porque el yo ese se formó a partir de ese agente externo que fue la sociedad. Sin embargo, en esa huida se establecía en el cuestionamiento de los jóvenes o de cualquier otra persona que cuando saliera habían dos alternativas que se iban a presentar, la de llegar y la de morir. Y la de llegar, como es un elemento positivo, pues todos la tomaban. Sin embargo, cuando ellos se enfrentaban con el cuestionamiento de enfrentarse a ese sistema, únicamente se establecía una respuesta que era el no. Y por lo tanto ellos no estaban capacitados, porque era una sociedad mutada que vestía humanamente, pero no pensaba como humanos. Por lo tanto, al no pensar como ser humano, tenía solamente una respuesta, el no, porque era el sistema que me formó y yo me debo a él. Tenemos en la línea telefónica desde Cuba a un señor que se llama Guillermo Fariñas. Guillermo Fariñas es un periodista de Cubanacán Press. Y 45 años después, llegamos a la actualidad, un grupo de sederistas le han caído a golpes. Guillermo Fariñas, buenas noches. ¿Desde qué parte de Cuba nos habla? Bueno, estamos hablando de Santa Clara, exactamente. La ciudad en el centro de Cuba. ¿Y usted es de Cubanacán Press, el director? Sí, soy director general de Cubanacán Press. Denos por favor su testimonio. ¿Qué le pasó con los CDR? Bueno, nosotros en la madrugada del 15 a 16 de septiembre nos dirigimos primeramente a la tercera unidad de la Policía Nacional Revolucionaria en la ciudad de Santa Clara, cita en la calle Colón entre Nazareno y Síndico. Allí habían detenido desde jueves a las 8:30 a las 8 pasado meridiano a la opositora pacífica Noelia Pedraza Jiménez, porque el miércoles 14 se había atrevido a continuar desafiando a la seguridad del Estado, que no quiere que se hagan las vigilias pacíficas y silenciosas, rezando por la libertad inmediata y sin destierro de todos los presos políticos cubanos. ¿Y a usted qué le pasó? Este es un reparto que tiene sus ciertas características y no quieren que se haga vigilias ahí. ¿Y a usted qué le pasó, Guillermo? Directamente, ¿qué le pasó a usted? Bueno, la seguridad del Estado muy inteligentemente maniobró y sacó a la opositora Noelia Pedraza Jiménez, sobre pretexto de que los baños de la tercera unidad que queda dentro del pueblo estaban tupidos, y cuando nos dimos cuenta la habían llevado hacia la unidad de instrucción policial provincial, que es una institución que queda en la periferia de la ciudad, en la zona oeste de la ciudad, donde no hay ningún tipo de población. Se ha caído, señor Fariñas. Bueno, se ha interrumpido la conversación, se cayó la llamada desde Santa Clara con Guillermo Fariñas. Sí. La versión que iba a narrar, como nos enviaron la información desde la tarde de hoy, es que le dieron una paliza. El hombre tuvo un tiempo en silla de ruedas, luego en muletas, y así en muletas le cayeron a golpes. Era la experiencia terrible de un CDR en Santa Clara 45 años después. Esos actos de repudio se pusieron, bueno, por lo menos yo lo vi por primera vez en el momento que pasó lo de la embajada y lo de María. Ahí se estableció y a partir de ahí se quedó como norma. Exacto. Usted no se imagina las atrocidades que se vieron. Cosas que uno dice, ¿cómo puede un ser humano